TELDE-DUET, Teleeducación para el Desarrollo. En esta oportunidad, estimados alumnos, vamos a continuar el desarrollo del curso de titulación en educación, enfoques pedagógicos y didácticas contemporáneas. Tenemos que desarrollar en esta ocasión la unidad didáctica número 3, que tiene por título Estrategias de enseñanza para el aprendizaje significativo. Como subtemas de esta unidad vamos a explicar, en primer lugar, la teoría del aprendizaje significativo de este psicólogo norteamericano, David Ausubel, y en segundo lugar, vamos a reseñar las principales estrategias de enseñanza para el aprendizaje significativo que se sustentan justamente en la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, dejando claramente definido que las estrategias de enseñanza para el aprendizaje significativo forman parte del repertorio de estrategias que son explicadas por este autor mexicano, Díaz Barriga. Pues bien, vamos a iniciar entonces la primera parte de la unidad didáctica. Como ustedes podrán observar a través de la diapositiva que tienen frente a ustedes, en David Paul Ausubel, en un libro que se ha hecho famoso, es denominado Psicología Educativa, elaborado en colaboración con otros personajes también conocidos, entre ellos Novak, que es el autor, el creador de los mapas conceptuales, nos dice realmente lo siguiente, esta expresión, esta frase también que se difunde a través de todos los países en donde las instituciones se dedican a la educación. Está el resumen, porque él esta expresión la coloca al inicio de su libro. Y dice él, si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este. El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente. Fíjense, la fórmula es completamente sencilla. La teoría de Ausubel considera que es necesario que el estudiante de cualquier nivel, de nivel superior o básico, técnico, etcétera, cuando inicia el aprendizaje y el estudio de algún conocimiento que es nuevo para él, necesita necesariamente como herramienta que le va a facilitar el entendimiento y la comprensión del tema, de lo nuevo, necesita tener conocimientos previos que estén directamente relacionados con el nuevo conocimiento. Los argentinos le dicen, es necesario que el estudiante tenga imanes en donde pueda anclar el nuevo conocimiento. Y en esto resume pues en esto se resume realmente toda la teoría, que aquí en el Perú nuestros profesores antiguos seguramente no escribieron sobre este principio, pero ellos nos decían, cuando un estudiante es que no comprende o no aprende, es porque no tiene base. Así lo decían. Lamentablemente en el Perú, pues nuestros profesores no hicieron investigación, pero por la práctica, por la experiencia, ellos conocían de este principio. Correcto. Entonces vamos a seguir avanzando con respecto a esta teoría. Como parte de su teoría, Ausubel considera que en el aprendizaje se presentan dos elementos. Uno que le llama dimensiones, desde el punto de vista de la enseñanza, desde el punto de vista del maestro. Dice que en el aprendizaje hay dos dimensiones. Uno que se llama aprendizaje por descubrimiento y el otro aprendizaje por
recepción. Y también nos dice que desde el punto de vista del estudiante, es decir, desde el aprendizaje, hay dos modos de aprender, dos formas, dos maneras de aprender. A uno que le llama aprendizaje mecánico y el otro aprendizaje significativo. Pues bien, este esquema es muy importante y hay que conocerlo profundamente para poderlo llevar a la didáctica, que es el tema fundamental de este curso. ¿Por qué? Cuando Miguel de Zuviría, lo hemos visto en las clases anteriores, nos habla de que existen las didácticas contemporáneas, son interestructurantes, pues ellas se apoyan justamente en la teoría del aprendizaje significativo. Por lo tanto, para poder ser un buen maestro y aplicar estos modelos didácticos directamente en el aula, tenemos que manejar y dominar esta teoría del aprendizaje significativo, sin la cual realmente no podríamos, que le concede al profesor un papel diferente al que le dan los otros enfoques realmente teóricos. Hemos visto que el profesor de un facilitador en esta teoría está pasando a ser un colaborador, de tal manera que en el aula ya el profesor pues no está pintado, que solamente es un mediador o una persona que planifica el proceso de enseñanza-aprendizaje entregando los materiales y simplemente supervisa y asesora. Pues no, de acuerdo a esta teoría, el docente interactúa también a través de sus conocimientos, es decir, hay una dialéctica entre la mente de los estudiantes con la mente del profesor. Este aspecto es muy importante, fíjense, porque todas las didácticas, después de haber experimentado mucho David Ausubel, caerían dentro de estas dimensiones. Es decir, cualquier forma de enseñar o se inclina hacia la categoría de aprendizaje por descubrimiento, es decir, cuando el docente prepara la información incompleta para que el alumno, en base a experiencias, descubre el principio, la ley, la teoría, el axioma, etc. Esto es aprendizaje por descubrimiento. O, de la otra forma, aprendizaje por recepción o por exposición, cuando el maestro expone de una manera magistral la clase y lleva toda la información ya preparada y lista para que el estudiante solamente la digiera mentalmente. Entonces, miren, fíjense, a simple vista podríamos pensar que el aprendizaje por descubrimiento es mejor que el aprendizaje por recepción. David Ausubel nos dice que no es así, que no es verdad, que de lo que se trata es que podemos utilizar nosotros cualquiera de las dos dimensiones, o por descubrimiento o por recepción, pero estas dos tienen que estar al modo de aprendizaje significativo, porque podría suceder que si yo planifico didácticamente una clase con contenidos para que sean descubiertos por los alumnos, pero hago que los aprendan mecánicamente, de memoria, etcétera, entonces no estaría logrando aprendizaje real, productivo, que le permita al alumno crecer y desarrollarse. La intención y el propósito que debe tener el profesor es que, utilizando la exposición o la otra forma, la otra dimensión, el aprendizaje por descubrimiento, los dos se orienten hacia el aprendizaje significativo. Hacia eso hay que tender, no al aprendizaje puramente mecánico, que se aprende sin sentido, sino orientando estos dos aspectos hacia el aprendizaje significativo, que es el aprendizaje que se ha comprendido, que el estudiante le ha encontrado sentido. Entonces, David Ausubel también nos define qué cosa es el aprendizaje significativo. Pues bien, sigamos avanzando. Para que exista aprendizaje significativo, esta glosa también ha sido obtenida de David Ausubel, y él nos dice lo siguiente. Dice, la nueva información, él maneja, los psicólogos manejan con este nombre información. Cuando se habla de información se está hablando de los contenidos, es decir, se está hablando de los saberes que pueden ser conceptuales, procedimentales o actitudinales, con el nombre de información. Cuando la nueva información que se va a aprender, dice, debe relacionarse de modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe. Es decir, aprendizaje previo.
Entonces, en esto consiste el aprendizaje significativo, cuando la nueva información se relaciona de manera sustancial y no arbitraria. ¿Qué quiere decir no arbitrario? Es decir, no a la fuerza, ¿cierto? No a la fuerza que es propio del aprendizaje sin sentido. Cuando a un estudiante, por ejemplo, en la educación básica, el profesor le pone una fórmula y sin comprenderla le exige y le pide que la aprenda y la repite, ¿qué está haciendo el profesor? Está forzando, está metiendo a la fuerza, tratando de que el alumno memorice una fórmula que no tiene sentido realmente. De eso no se trata. Se trata de que en este caso, este ejemplo, esa fórmula pueda ser realmente explicada, ¿sí? Que tenga sentido para el estudiante. Por lo tanto, tiene que relacionarse de modo no arbitrario, ¿correcto? Es decir, en una forma sustancial. ¿Con qué tiene que conectarse? Con lo que el alumno ya sabe, que es su aprendizaje previo, que es lo que el alumno ya ha aprendido, que le sirve de herramienta cuando va realmente a la clase. Esto pues es indudablemente fácil de comprender. Si a mí como profesor me invitan a una exposición de medicina y al mismo tiempo existe un estudiante de medicina, pues entre él y yo, pues él va con aprendizajes, ¿no? Con aprendizajes sobre medicina, y seguramente que la conferencia la va a poder entender con mucha más facilidad que la podría entender yo, que no tengo aprendizaje realmente sobre el tema de medicina que supuestamente estaríamos realmente tratando. Pero también hay algo importante, no se trata solamente de que exista el conocimiento previo y que la relación sea así, de esa manera sustancial. También hay otro requisito que es sumamente importante, que es la disposición de la persona que va a aprender. Fíjense, y eso es un caso realmente simple, cuando muchas veces nosotros tenemos un compromiso de estudiar y de preparar una tarea o un tema, y nos vamos y nos sentamos, y muchas veces desganados, pensando en otras situaciones que a veces nos agobian o nos atraen o nos distraen. Entonces no hay una predisposición, no hay una disposición, no hay una actitud. Para que exista ese aprender, tiene que darse esa condición. Entonces tiene que haber una situación motivacional. El alumno tiene que estar interesado realmente en aprender. Esto lo vemos nosotros en la vida diaria, cuando un buen estudiante se sienta y dice simplemente: vengo a la clase solamente por estar presente, porque la norma me exige que yo venga. Estoy sentado, pero no le presto interés al profesor. El profesor termina la clase y se va y no aprendió nada, pues no quiso aprender. Entonces, esta disposición tiene que darse, este estado de motivación, de que ahí tenemos que estar interesados. En el caso de los aprendizajes de la educación superior, un alto porcentaje de estudiantes de las universidades van predispuestos porque se trata de una profesión, pero en el caso de los niños, en el caso de los estudiantes jóvenes de educación básica, que están sumamente dispersos, no van realmente con esta intención, porque ellos en su casa, con sus padres, con sus amigos, con sus familias, no están hablando de matemática, de física, de química, no son conversaciones de la vida diaria, ellos están hablando de otros temas. Por lo tanto, aquí es donde interviene el profesor. El profesor debe procurar de crear esa actitud de motivación en el estudiante, porque es un requisito indispensable para el aprendizaje significativo. De alguna forma, en un estado inicial de la clase tiene que haber una motivación. Al comienzo, una motivación forzada, externa, como se le llama, ¿cierto? Generada con algún ejemplo, algún interés, algún estímulo externo, pero lo importante es que el profesor procure que los alumnos tengan una motivación interna, es decir, que la materia que va a aprender entiende el estudiante que es importante para él, que le agrada, que le gusta, porque lo va a desarrollar. Entonces ahí las cosas se harían de una manera mucho más fácil. Entonces, fíjense, requisitos para que exista el aprendizaje significativo es que exista una relación entre los materiales, y es una relación de carácter lógica. David Alden trabaja mucho con la lógica, es decir,
que los conceptos están organizados en clases y subclases, etcétera. Para esto, pues, para que ustedes puedan entender también el aprendizaje significativo, sería muy importante que revisen, que saquen de la biblioteca, seguramente donde tienen guardado su libro de lógica que se lleva en el curso de quinto año de secundaria. Esa lógica nos va a servir mucho para aprender esta teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. Pues bien, David Ausubel nos habla pues aquí de los tipos de significación. Entonces habrán dos tipos de significación: significado lógico del material y significado psicológico del alumno. El significado lógico del material, cuando hablamos de material no estamos hablando de papel, de equipos, estamos hablando de los contenidos, estamos hablando de la información. La información que el alumno aprende en la clase, que aprendo yo también realmente en mis clases, son teorías, son conceptos, son principios, son leyes, son axiomas. Eso es el material. Se le llama así material porque sirve de materia a la mente. La mente trabaja con material. Es un concepto muy antiguo que viene desde la época de los griegos, material. Las asignaturas se le llaman materiales, materias, porque se pensaban que eran los materiales con los que el cerebro, o sea, nuestra mente, trabaja. Entonces, este material, o sea, esta información, tiene que cumplir con estos requisitos. Tiene que haber una relación no arbitraria. ¿Con quién? Con el aprendizaje previo. No arbitraria, no forzosa, ¿cierto? Etcétera. Tiene que haber una relación importante entre esto, sustancial, no superficial. Y para eso se requiere que esté bien organizado. El material organizado básicamente utilizando principios de carácter lógico. Por ejemplo, podría poner, cuando ustedes ven un libro, ¿cierto? Y se van al índice, ¿qué cosa es un índice? Esa es una estructura de conocimientos que están ahí organizados, siguiendo criterios lógicos, claro, de lo simple a lo complejo, ¿cierto? De lo particular a lo general. Es decir, es el principio de la organización científica de los conocimientos. Por lo tanto, el docente, tiene que organizar su conocimiento, los materiales, y tiene que estar pensando en lo que el alumno tiene de conocimientos o de información en el cerebro, en ese archivo, que son las estructuras mentales, para que pueda existir esa relación. Entonces, el papel del profesor aquí es soldar, es un soldador. Yo voy a soldar lo que el estudiante tiene de información en la mente con la nueva información que va a trabajar en la clase. Mi trabajo es ese. A través de estrategias, de metodologías, voy logrando ese trabajo de enganchar el material nuevo con el material que el estudiante tiene. Pero también tiene que haber este aspecto que se llama el significado psicológico, que está dado pues por la disposición y la actitud. ¿Qué es una actitud? Es una tendencia que tenemos todas las personas hacia las cosas del entorno y hacia nosotros mismos también. Por lo tanto, es muy importante que todo lo que el estudiante, claro, rechace. Es posible que un estudiante, por ejemplo, no se dé el significado psicológico si ha tenido una mala experiencia en cursos como, por ejemplo, de la matemática, en donde los niños y los jóvenes a veces van con una actitud ya de rechazo a la asignatura, ¿no? Pues salieron desaprobados porque no lo entienden, porque la sociedad ha convertido esta asignatura pues en algo sumamente difícil, para el cual solamente algunos estudiantes privilegiados pueden entender. Entonces ya no hay una actitud, ya no tiene un significado psicológico y el aprendizaje puede fallar en este sentido. Pues bien, ¿qué ventajas tiene? Se han hecho estudios sobre la aplicación de las diversas teorías del aprendizaje, algunas de ellas que ya hemos revisado, y se descubre que si aplicamos didácticas con la teoría del aprendizaje significativo, vamos a obtener beneficios muy importantes para el estudiante, ¿cierto? En primer lugar, la relación es más duradera.
Es decir, se ha probado que lo que se aprende mediante esta teoría queda guardado en la memoria de largo plazo con más tiempo, o sea, es más permanente, más duradero, y el estudiante lo puede recuperar inmediatamente y ser utilizado para aprendizajes superiores en relación a las otras teorías. Le permite crecer en su estructura de conocimientos que le sirve de base para seguir madurando, desarrollándose y obtener y adquirir y aprender conocimientos mucho más complejos, ¿cierto? Además, es una de las características es que requiere mucha actividad. La mente es un órgano sumamente activo, es un procesador de la información, no es pasiva, requiere que el docente organice bien los materiales y muchas experiencias de aprendizaje, es decir, le da prioridad, mucho peso a este principio del aprender haciendo, y al mismo tiempo desarrolla mucho la autoestimulación. Estas ventajas que las estoy refiriendo muy rápidamente en la conferencia que se nos viene, las vamos a desarrollar más ampliamente. Bien, la segunda parte es importante, es muy importante. Podemos manejar muchas teorías, ¿cierto?, del aprendizaje, podemos manejar muchas teorías de la enseñanza, podemos tener una formación extraordinaria en las mejores universidades y dominamos y entendemos, pero aquí se trata, a través de este curso, que no solamente se domine la teoría, sino también que se sepa aplicar en la realidad con el estudiante. Y en este aspecto las didácticas juegan un papel importante. Las didácticas es la herramienta de la pedagogía para hacer realidad realmente la teoría. Cada enfoque pedagógico, como lo hemos visto en las clases anteriores, tiene su propia didáctica. Pero en estos momentos modernos se habla, ya no se está hablando de métodos, a pesar de que realmente los métodos pedagógicos, los métodos didácticos, los métodos de enseñanza, aprendizaje existen y tenemos, y hay cerca de 300 o 400 métodos, pero el concepto que se viene manejando desde hace muchos años es el de estrategias, que no solo pertenece a la educación, sino pertenece a otros ámbitos de la vida humana, y que al contrario, más bien la educación ha recogido este concepto de estrategias y lo ha introducido dentro de la práctica pedagógica. De manera general se le conoce como estrategias pedagógicas, entendidas estas como un conjunto de formas de actuar, de procedimientos racionales, que nos permiten lograr el aprendizaje con eficiencia y eficacia. Las estrategias pedagógicas, según Sánchez Barriga, pueden ser clasificadas en estrategias de enseñanza cuando éstas son utilizadas por el profesor en la conducción, en la dirección del aprendizaje. Y se llaman estrategias de aprendizaje cuando estas formas las utiliza el estudiante. Las estrategias de aprendizaje las enseñan los maestros de una manera transversal en los niveles de inicial, de primaria. Y está desarrollándose, fíjense, toda una rama de la didáctica que se llama, del aprendizaje, que se llama aprendizaje estratégico. El aprendizaje estratégico es aquel que el estudiante logra mediante su autoformación, utilizando algunas estrategias, porque se sostiene que la época que nosotros vivimos, el conocimiento crece en formas astronómicas, en dimensiones extraordinarias, día a día, son miles de conocimientos que se renuevan, y hay una estadística que no quisiera yo traerla para no al caso, para no hacer más complejo la situación, pero que ustedes saben. Entonces el estudiante ya no le basta estar solamente 3 horas en la institución educativa y el de superior por horas. El estudiante, el ser humano, como estudiante tiene que aprender solo, y para aprender solo necesita estrategias. Y las estrategias de aprendizaje no son sino algunas técnicas
¿no es cierto? Un estudiante tiene que saber, por ejemplo, explorar un libro, una información. Un estudiante tiene que saber un libro, cómo saber si este libro es interesante, importante, tiene que manipularlo, manejarlo, a que sea qué parte. Esa es una estrategia realmente de aprendizaje. Un estudiante tiene que ir a una conferencia, una charla, tiene que saber cómo resumir información, cómo tomar información. Es decir, si le falta una información, tiene que saber en qué fuente la puede encontrar. Es decir, esas son las técnicas que forman parte de la estrategia de aprendizaje que las enseñan los profesores. Las estrategias de enseñanza no las enseñan los profesores, sino que forman parte de su trabajo en el aula a través de los diferentes momentos que tiene una clase, desde el momento inicial hasta el momento de salida. Ahí va utilizando las estrategias. Hay muchas, pero hay algunas que han sido probadas con esta teoría que se llaman estrategias de enseñanza para el aprendizaje significativo. No son todas estas, según los autores que han desarrollado y que han aplicado estas estrategias, consideran que son muy eficientes. En este momento nosotros no las vamos a desarrollar todas, solamente vamos a hacer una síntesis de ellas, porque ya en la conferencia necesitamos por lo menos 4 horas para ir desarrollando, para desarrollarlas e ir dando ejemplos, definiéndolas y conversar y discutir sobre las ventajas que tiene cada una de ellas. Por el momento solamente las vamos a presentar a través de unos cuadros. En estos cuadros vamos a presentar dos, el que tienen al frente y el que va realmente a venir después. Estos cuadros están presentando dos criterios para clasificar las estrategias de enseñanza, ¿correcto? Este cuadro nos muestra la clasificación de las estrategias de enseñanza por el momento de uso, es decir, en qué momento de la clase debo usar yo este tipo de estrategia. Las clases tienen tres momentos clásicos, ¿no? Un momento inicial, introductorio, un segundo momento que se llama de proceso, que es el más largo, y el de salida. El de inicial, pues, que es la parte introductoria, demorará en promedio unos 10 minutos. El más largo es el del proceso, donde se llevan a cabo los estudios básicos, y la salida, que es la verificación de los aprendizajes. Sin embargo, estos tres momentos tienen submomentos. Aquí no nos estamos refiriendo a los submomentos, ¿cierto? La generación del conflicto cognitivo, la recuperación de los aprendizajes previos, la extensión, la aplicación, etc. Aquí nos estamos refiriendo a los momentos, a los momentos grandes, el momento, el inicial, el de proceso y el de salida. ¿En qué momento usamos estas estrategias? Las estrategias que se utilizan en la fase inicial, autor las llama estrategias preinstruccionales. Las estrategias que son usadas durante el proceso las llama estrategias coinstruccionales. Y las estrategias que se utilizan al final de la sesión de aprendizaje, ¿no?, le llama estrategias postinstruccionales. Dentro de estas estrategias hay algunas que las puedo usar tanto en el primer momento, con carácter preinstruccional, coinstruccional y postinstruccional, pero hay unas que solamente pueden ser utilizadas en algún momento. ¿Cuáles son? Aquí solamente las estamos señalando y les ponemos su significado, su definición realmente muy breve. En el segundo cuadro está la clasificación por el momento o por el estímulo que realmente generan. Con cualquiera de las dos intenciones las puede utilizar el profesor, y estas las vamos a desarrollar ampliamente. ¿Y cuáles son? Los objetivos. En primer lugar, los objetivos, que no caigamos aquí en una confusión. Acá en el Perú, el diseño curricular de educación básica está trabajando por competencias. En las universidades, algunas trabajan por objetivos y otras trabajan por competencias. Cuando yo digo objetivo, no me estoy refiriendo a la competencia, me estoy refiriendo al objetivo de la sesión de aprendizaje.
¿Qué persigue? Desarrollar competencias. Los objetivos han sido estudiados y se manifiesta que este es un enunciado que tiene por propósito establecer las condiciones. El objetivo nos da direccionalidad. Es como cuando alguien ingresa a un trabajo y su jefe, la instancia superior, le dice, usted ha venido aquí para hacer tal cosa. Ese es el objetivo. Usted no puede hacer cosas diferentes, usted tiene que hacer esto. En las sesiones de aprendizaje, pues es así también. En la sesión de aprendizaje se va a perseguir, tiene un objetivo. Y esto sirve de guía. No permite que se desalinee, que el estudiante o el docente se vayan hacia otros temas, dejando de lado el objetivo general de la sesión. Entonces, fíjense, hay estudios incluso más allá de una estrategia de aprendizaje, sino que los objetivos se consideran que son importantes hasta en la vida. Hay estudios en donde que se han hecho con niños y se dice que aquellos niños que se trazan objetivos en la vida, desde muy pequeños, son los que llegan a triunfar. Cuando usted se encuentra con un niño y le hace una pregunta y le dice ¿qué quiere ser en la vida? Y el niño le dice quiero ser médico, quiero ser ingeniero, quiero ser zapatero, quiero ser policía, eso es bueno, porque ya está tratándose objetivos en la vida. Pero se encuentra con un joven, un niño, y le dice ¿qué cosa quieres en la vida? Ay, no sé, porque mi papá no me ha dicho todavía. Ese niño, ese joven, va a tener realmente problemas porque no tiene expectativas, todavía no ha previsto ni puede construir cómo realmente será su futuro. Los objetivos, entonces, como estrategias de enseñanza, tienen un papel importantísimo porque le da direccionalidad y le marca pautas a los estudiantes en sus expectativas. El resumen, que todos sabemos que es una síntesis, una abstracción de los temas desarrollados, es una estrategia postinstruccional, ¿no? Cuando algún docente en su clase termina la clase, necesita hacer una verificación o la puede hacer a través del estudiante o la hace el profesor. Como estas son de enseñanza, el docente al finalizar la clase sintetiza y permite que los estudiantes fijen en la mente lo básico, porque cuando se está trabajando un tema, mucha información no es muy relevante, y la información relevante a veces es poquísima, y el resto son adornos. Cuando uno lee pues un libro, subraya 3 o 4 conceptos que son claves o básicos. Cuando a uno le piden que elabore una tesis, en el astra le dice, ponga usted las palabras claves. Fíjense, en entregar a ustedes una tesis de 400 páginas y ponen 4 palabras claves. Y esas son las palabras que le resumen realmente todo el aspecto teórico. Otra estrategia, disculpen ustedes, es el organizador previo. Esto es nuevo. Este organizador previo es una creación, es un aspecto nuevo que se da, que el profesor tiene que construirlo cuando el estudiante en su sesión de aprendizaje no tiene aprendizaje previo. Pues la tarea es, si yo voy a aplicar la teoría y la teoría me dice que yo voy a trabajar con la teoría del aprendizaje significativo y la teoría me dice que el estudiante tiene que tener conocimientos requisito para poder captar el nuevo conocimiento, y si yo mediante preguntas, una prueba, encuentro que el alumno no tiene el conocimiento previo, ¿qué hago? Tengo que crear estos elementos, esta estrategia que se llama organizador previo, que no son sino subsunsores, o sea, son información de mucho más nivel de inclusión, por eso les digo, la lógica, que los conocimientos que van a ser realmente desarrollados, ¿no? Las ilustraciones que nos sirven para poder visualizar mucha información, que la manejan todas las asignaturas. Vamos a ver los diferentes tipos de ilustraciones y clasificaciones y para qué sirven, que son coinstruccionales, que se van presentando en el desarrollo de la clase. Las analogías, el uso de analogías, es toda una corriente, ¿cierto? Analogías que a veces nos permite, para aquellos aprendizajes que son muy abstractos, muy académicos, llevarlos a la práctica de tal manera que el estudiante
pueda hacer una comparación de algo muy concreto, que es algo muy tangible, con algo realmente mucho más concreto. Son coinstruccionales. Las preguntas intercaladas, se ha hecho un estudio de estas estrategias. Las preguntas intercaladas son las que va incorporando el estudiante, el maestro, desde el inicio hasta el final. Por lo tanto, actúan como preinstruccionales, coinstruccionales, postinstruccionales, tienen diferente finalidad, si nos sirven para generar conflicto cognitivo, nos sirven para comprobar, nos sirven para buscar expectativas, nos sirven para abrir el diálogo, etc. Esto también lo vamos a estudiar una por una. Las pistas tipográficas y discursivas, que equivalen a las palabras en negrita, los subrayados que se dan realmente en los libros, las palabras al márgenes, pero en la práctica también hay pistas tipográficas y discursivas en forma verbal, que son coinstruccionales. Cuando el profesor considera que una palabra, un concepto es clave, ¿qué hace? Lo subraya, pues, lo resalta así, con plumón, pero lo hace de manera verbal. Cuando el profesor dice, no se olviden de esto, porque este aspecto es vital y es importante, por tal razón. Ese es ahí que es lo que está haciendo el profesor. Está utilizando una pista discursiva. Les está diciendo, no te olvides, esto es importante, estúdialo bien, domínalo bien, ¿cierto? Porque ahí el profesor lo está subrayando. Cuando el profesor va a la pizarra y escribe una palabra enorme, grande, la dibuja, es porque le está dando énfasis, está utilizando esta estrategia de enseñanza. Los mapas conceptuales, que también los vamos a desarrollar, que tienen una estructura lógica, muchas veces mal manejados, porque creen que mapa conceptual es agarrar una estructura de conocimientos y ponerle en cualquier sitio, ponerle dibujos y flechas y rayas, y no es así. Los mapas conceptuales obedecen a técnicas que éstas se amparan en principios de carácter lógico, se llaman conceptuales. Los mapas conceptuales nos reproduce, nos dice Novak, la forma en que podrían estar relacionados nuestros conocimientos en la mente, formando redes. Y el mapa conceptual es justamente una red de conceptos que nos tiene que permitir visualizar. Puede ser utilizada como una estrategia coinstruccional, postinstruccional. Y el uso de estructuras textuales, que básicamente son estrategias escritas, que las vamos a trabajar no en esta sesión de aprendizaje, sino en la siguiente, por la amplitud realmente que tiene. Y a continuación, estas mismas estrategias, pero desde otro punto de vista. Las estrategias de enseñanza que ustedes las tienen en la columna del lado izquierdo de su mano derecha, mirándole de frente, y en la columna de la izquierda está el proceso cognitivo elicitado. Elicitado quiere decir estimular. Es decir, cuando yo quiero, por ejemplo, activar los conocimientos previos de los estudiantes, cuando yo deseo orientar y mantener la atención, cuando yo deseo mejorar la organización interna de la información o potenciar el enlace entre los conocimientos tal y conforme está descrito ahí, voy utilizando las estrategias que están al costado. Para esto me sirven. O sea, no solamente se pueden utilizar en un momento determinado, como lo habíamos explicado anteriormente, sino también para estimular un determinado proceso cognitivo. O sea, los procesos realmente cognitivos, que son los que en este momento de la educación realmente nos interesa, promover el desarrollo de procesos cognitivos a través de las operaciones mentales. Pues bien, hasta aquí nosotros vamos a llegar a través de esta explicación, y no se olviden que también, como todas las semanas, hay un trabajo que en este curso le estamos llamando misión, que hay que cumplir como buenos estudiantes y como buenos soldados. Ahí están las fechas en la guía las que deben ser remitidas a mi correo, y yo pues darme el trabajo de leerlas para ponerle su nota. Pues bien, entonces hasta aquí hemos llegado y les doy las gracias. Enseñanza para el aprendizaje significativo, que se sustentan justamente en la teoría del aprendizaje significativo de Aldwell.
dejando claramente definido que las estrategias de enseñanza para el aprendizaje significativo forman parte del repertorio de estrategias que son explicadas por este autor mexicano, Díaz Barriga. Pues bien, vamos a iniciar entonces la primera parte de la unidad didáctica. Como ustedes podrán observar a través de la diapositiva que tienen frente a ustedes, en David Paul Ausubel, en un libro que se ha hecho famoso, es denominado Psicología Educativa, elaborado en colaboración con otros personajes también conocidos, entre ellos Novak, que es el autor, el creador de lo que es nuevo para él, necesita necesariamente como herramienta que le va a facilitar el entendimiento y la comprensión del tema, de lo nuevo, necesita tener conocimientos previos que estén directamente relacionados con el nuevo conocimiento. Los argentinos le dicen, es necesario que el estudiante tenga imanes en donde pueda anclar el nuevo conocimiento. Y en esto resume, pues, en esto se resume realmente toda la teoría, que aquí en el Perú, nuestros profesores antiguos seguramente no escribieron sobre este principio, pero ellos nos decían, cuando un estudiante es que no comprende o no aprende, es porque no tiene base. Así lo decían. Lamentablemente en el Perú, pues nuestros profesores no hicieron investigación, pero por la práctica, por la experiencia, ellos conocían TELDE-DUET, Teleeducación para el Desarrollo. En esta oportunidad, estimados alumnos, vamos a continuar el desarrollo del curso de titulación en educación, enfoques pedagógicos y didácticas contemporáneas. Tenemos que desarrollar en esta ocasión la unidad didáctica número 3, que tiene por título Estrategias de enseñanza para el aprendizaje significativo. Como subtemas de esta unidad vamos a explicar, en primer lugar, la teoría del aprendizaje significativo de este psicólogo norteamericano, David Ausubel, y en segundo lugar, vamos a reseñar las principales estrategias de los mapas conceptuales. Nos dice realmente lo siguiente, esta expresión, esta frase también que se difunde a través de todos los países en donde las instituciones se dedican a la educación, está el resumen, porque él esta expresión la coloca al inicio de su libro. Y dice él, si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente. Fíjense, la fórmula es completamente sencilla. La teoría de Ausubel considera que es necesario que el estudiante de cualquier nivel, de nivel superior o básico, técnico, etcétera, cuando inicia el aprendizaje y el estudio de algún conocimiento de este principio. Correcto. Entonces vamos a seguir avanzando con respecto a esta teoría. Como parte de su teoría, Ausubel considera que en el aprendizaje se presentan dos elementos. Uno que le llama dimensiones desde el punto de vista de la enseñanza, desde el punto de vista del maestro. Dice que en el aprendizaje hay dos dimensiones. Uno que se llama aprendizaje por descubrimiento y el otro aprendizaje por recepción. Y también nos dice que desde el punto de vista del estudiante, es decir, desde el aprendizaje, hay dos modos de aprender, dos formas, dos maneras de aprender.
a uno que le llama aprendizaje mecánico y el otro aprendizaje significativo. Pues bien, este esquema es muy importante y hay que conocerlo profundamente para poderlo llevar a la didáctica, que es el tema fundamental de este